En la actualidad, el 80% de las ofertas de trabajo se encuentran en Internet. En las actividades de inserción laboral de la Fundació Servei Solidari pretendemos dar a conocer todos aquellos recursos y herramientas que hay en Internet relacionadas con el mundo de la inserción laboral, pero al mismo tiempo queremos dotar a nuestros usuarios de las competencias digitales básicas para poder desarrollar toda esta tarea. Creo que este tipo de talleres son necesarios porque hay una brecha digital, ¿vale? Todavía, no a lo mejor en cuanto a utilización, pero la gente no sabe usar todavía el ordenador. Hay un perfil de gente que no sabe utilizarlo, y menos para la búsqueda de empleo, ¿vale? Entonces creo que este tipo de talleres son necesarios para salvar esa brecha. Lo que en realidad pretendemos no es que la gente en estos 3 meses encuentre trabajo, aunque en realidad sea el deseo oculto de todos nosotros, ¿no? Se trata de que sean autónomos cuando acaben estas clases, de que ellos puedan irse a cualquier tipo de centro, a una biblioteca pública, a un centro social que tengan una aula abierta y ser capaces de gestionar su búsqueda de empleo activa. En el curso de descubrimiento de las competencias personales y profesionales que llevamos a cabo aquí en la Fundación, tenemos sobre todo 2 objetivos. El primero es conseguir que estas personas que son usuarias de la Fundación puedan descubrir las cualidades y competencias que tienen, que forman parte de ellos mismos, pero que por trabajarlas de una forma automática en su vida cotidiana no se dan cuenta, no les dan el suficiente valor. Y el segundo objetivo es el de darles herramientas para que tengan una forma de conseguir mayor autoconfianza en sí mismos. Son personas que han pasado por graves circunstancias personales y que se piensan muchos de ellos que no tienen los mismos valores el mismo valor que otras personas. Y queremos conseguir también que sean capaces de ganar autoconfianza y, sobre todo, dignidad. Este bache que hemos vivido en los 4 o 5 últimos años, pues claro, piensas, nunca te va a tocar a ti. Pues empecé a formarme, a hacer clases de inserción laboral, conocí a maravillosas personas, excepcionales, o sea, personas excelentes, pero también buenos profesionales que me han ayudado, me han aconsejado, me han animado, me han arropado. Veo personas que me ha tocado compartir con ellas en algún comedor o en algún sitio de los que yo he estado alojado por los servicios sociales. Y eso, pues a mí, encontrarme a personas, pues me enorgullece, porque yo mismo he corrido la voz. Oye, hay un sitio que está en la calle San Antonio Abad número 61, que es el Servei Solidari, que te vas a encontrar a las personas excepcionales que te van a ayudar, y que si luego hay overbooking aquí de personas que no me metan muchas collejas, pero yo tengo que contar la verdad.